El frío no pedía permiso. Se colaba por las rendijas del abrigo fino, pellizcaba la piel bajo los pantalones raídos y se instalaba en los huesos con la autoridad de quien es dueño del lugar. Para Sofía, de 10 años, el frío era solo un personaje más en esa rutina gris. Era su manta de noche y su despertador por la mañana. Pero había algo que el frío no podía tocar, algo que era solo suyo, una melodía pequeña, de no más de 6 notas, que vivía detrás de sus ojos y que ella tarareaba en voz baja, un escudo invisible contra el mundo. La llovizna fina comenzaba a mojar el asfalto, convirtiendo las luces de los coches en manchas de colores. El semáforo de la avenida principal se puso en rojo y la sinfonía urbana cambió. Bocinazos impacientes, el chirrido de los limpiaparabrisas, el sonido ahogado de las radios. Era su señal. Sofía se movió entre los coches, una sombra pequeña y rápida. Ella no extendía la mano como los demás. Había aprendido que la mirada de lástima llegaba rápido, pero el desprecio la seguía de cerca. Su táctica era diferente. Era la mirada, ojos en los ojos, hasta que la incomodidad del conductor se transformara en una moneda o un billete arrugado. Fue así como vio al hombre del sedán negro. No miraba el móvil, ni el tablero, ni la lluvia. Miraba a la nada. Tenía el pelo canoso en las sienes y una expresión de cansancio que parecía venir de dentro, mucho más profunda que una simple noche sin dormir. Había un vacío ahí, un agujero que Sofía, de alguna manera, reconoció. Eran del mismo club, ella y el hombre del coche de lujo. El club de los que perdieron algo esencial por el camino. Se detuvo junto a su ventanilla. Él la notó, pero su rostro no cambió. Era la mirada de siempre. La mirada que la atravesaba como si estuviera hecha de cristal sucio. Normalmente habría seguido de largo, pero algo la retuvo allí. Quizás la lluvia que arreciaba, quizás la familiaridad de ese vacío en sus ojos. Las palabras no salieron. El «Señor, ¿me ayuda con algo?», murió en su garganta. En su lugar, de forma casi inconsciente, vino lo único que era verdaderamente suyo. Inclinó la cabeza y con una voz frágil y un poco ronca, tarareó las 6 notas. «Nana, na, duerme, mi bien». No fue una petición. Fue casi un suspiro, un secreto compartido con el cristal mojado de la ventanilla. Ni siquiera esperaba una reacción. Ya iba a darse la vuelta hacia el siguiente coche cuando ocurrió lo impensable. El hombre se movió. Fue un movimiento brusco, un espasmo. Sus ojos, antes vacíos, ahora la clavaban con una intensidad que la asustó. La máscara de indiferencia se partió en 1000 pedazos. Su rostro se contrajo en una mezcla de shock, dolor y una confusión tan profunda que parecía desgarrarlo por dentro. Su mano, que reposaba en el volante, temblaba visiblemente. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Era como si ella hubiera introducido una llave en una cerradura oxidada durante mucho tiempo, y el simple giro de esa llave amenazara con derrumbar la puerta entera. El semáforo se puso en verde. La bocina del coche de atrás sonó, estridente, rompiendo el hechizo. El hombre no se movió. Seguía mirándola, el rostro pálido, los labios entreabiertos, como si hubiera visto un fantasma. Un fantasma que cantaba una canción que él no sabía que conocía. Sofía retrocedió un paso, el corazón martilleando contra sus costillas. El miedo reemplazó a la sorpresa. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su pequeña y secreta melodía tenía el poder de destrozar la calma en su mirada? El viaje de Sofía y Arturo apenas comienza. Sigue la historia para no perderte la parte 2 y comenta. ¿Qué crees que significa esta canción? El coche detrás de él tocó el claxon por tercera vez.
un sonido vulgar y estridente que rasgó la frágil burbuja que se había formado alrededor de Arturo. Reaccionó por puro instinto, pisando el acelerador con torpeza. El sedán se lanzó hacia adelante, dejando atrás el semáforo y a la niña, que se desvanecía en el espejo retrovisor como un espejismo bajo la lluvia. Arturo condujo sin rumbo durante varias manzanas, con las manos aferradas al volante y un sudor frío recorriéndole la espalda. Se detuvo en una calle lateral, con el motor aún en marcha. Apoyó la frente en el volante, cerrando los ojos con fuerza. La melodía no se iba. Al contrario, ahora resonaba en el silencio de su mente con una claridad aterradora. Eran solo 6 notas, pero arrastraban consigo el peso de un mundo entero. Un eco de algo perdido, una nostalgia por un recuerdo que no lograba enfocar. Era como tener el fantasma de una palabra en la punta de la lengua. Sabía que esa canción significaba algo fundamental. El vacío en su pecho, ese compañero constante y silencioso, pareció hacerse más hondo, más doloroso, pero por primera vez tenía una forma. Tenía una banda sonora. No podía dejarlo así. Encontrar a esa niña se había convertido en una necesidad visceral, una urgencia que eclipsaba las maquetas, los plazos y los planos de su ordenada vida. Al día siguiente, canceló todas sus reuniones. Para un arquitecto de su prestigio, era un acto casi sacrílego, pero la lógica de su profesión se había rendido ante una fuerza superior. Volvió a la misma avenida, recorriéndola una y otra vez, con la lentitud de un depredador que busca una presa esquiva. Se sentía absurdo. Un hombre adinerado en un coche de lujo, peinando los márgenes de la ciudad en busca de una pequeña indigente. Pero la obsesión era más fuerte que la vergüenza. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando, después de horas de búsqueda infructuosa, la vio. Sofía estaba en un callejón angosto, de espaldas a él. No estaba sola. 2 chicos mayores, casi adolescentes, la tenían acorralada contra una pared cubierta de grafitis. Uno de ellos le sujetaba los brazos mientras el otro intentaba arrebatarle una pequeña y gastada mochila. La escena era cruda, una ley de la selva urbana que se desarrollaba en silencio. El corazón de Arturo dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, detuvo el coche en medio de la calle, se bajó de un salto y caminó hacia el callejón con pasos firmes y decididos. «¡Dejadla en paz!». Su voz resonó con una autoridad que no sabía que poseía, amplificada por la acústica del pasadizo. Los 2 abusones se sobresaltaron al ver a aquel hombre alto, imponente y claramente fuera de lugar. El pánico se apoderó de ellos. Soltaron a Sofía y a su mochila y salieron corriendo, perdiéndose en el laberinto de la ciudad. Sofía cayó al suelo, más por el shock que por el empujón. Se quedó allí, temblando, abrazada a su única posesión. Arturo se acercó despacio, cuidando de no parecer una amenaza. «¿Estás bien?», inquirió con suavidad. Ella levantó la vista. Sus ojos, enormes y asustados, lo examinaron con una desconfianza animal. Se puso de pie de un salto, lista para huir. «Espera», dijo él, levantando las manos en un gesto de paz. «No voy a hacerte daño, solo quiero hablar contigo». «¿Qué quiere?», replicó ella, la voz apenas un susurro tenso. «La canción, la que cantabas ayer en el semáforo, es muy importante para mí. Necesito saber de dónde la sacaste». Sofía frunció el ceño, apretando la mochila contra su pecho. «Es mía. Me la cantaba mi mamá». Arturo sintió un escalofrío. «¿Tu mamá? ¿Dónde está ella?». Los ojos de la niña se nublaron. «No lo sé. Se fue». Un silencio pesado cayó entre ellos.
En ese instante, una idea, tan audaz como desesperada, tomó forma en la mente de Arturo. Miró a la pequeña figura frágil y desafiante que tenía delante, y luego miró el vacío de su propia vida. Quizás, solo quizás, sus dos soledades podían ayudarse mutuamente. «Te propongo un trato», articuló, su voz sonando extraña incluso para él. «Te ayudaré, te daré comida, un lugar seguro donde dormir, y te ayudaré a buscar a tu madre. A cambio, tú solo tienes que ayudarme a mí. Ayúdame a recordar por qué conozco esa canción». Sofía lo observó fijamente. Sus defensas, construidas a lo largo de años de abandono y dureza, luchaban contra la insólita oferta. Era demasiado bueno para ser verdad, pero la mirada de aquel hombre no era de lástima. Era una mirada de necesidad, casi tan desesperada como la suya. Miró el callejón sucio, el lugar donde acababa de ser atacada, y luego volvió a mirar el coche negro y brillante que esperaba en la calle. Lentamente, después de lo que pareció una eternidad, asintió una sola vez. Un gesto minúsculo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El apartamento de Arturo era un mundo ajeno a todo lo que Sofía había conocido. Era un espacio vasto, de techos altos y paredes blancas, decorado con una austeridad que rozaba lo monacal. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un tapiz de luces que parpadeaban como estrellas caídas. El aire olía a limpio, a madera y a algo más, un aroma neutro y caro que contrastaba brutalmente con el olor a humedad y basura de los callejones. La niña se quedó inmóvil en el umbral, aferrada a su mochila como si fuera un ancla, abrumada por la escala y el silencio del lugar. Arturo le había ofrecido una ducha caliente y ropa nueva, gestos que ella había aceptado con una mezcla de recelo y alivio. Después de la ducha, envuelta en una camiseta que le quedaba como un vestido y unos pantalones de chándal enrollados varias veces en los tobillos, se sentó en el borde de un sofá de cuero que probablemente costaba más que todo lo que había poseído en su vida. Arturo le sirvió un plato de sopa caliente y pan. Comió en silencio, con movimientos pequeños y rápidos, sin levantar la vista del cuenco, como un animalito salvaje que teme que le arrebaten la comida. Arturo la observaba desde el otro lado de la inmensa mesa de comedor, sintiendo una extraña mezcla de compasión y desconcierto. Había traído la calle a su santuario de orden y previsibilidad, y ahora no sabía muy bien qué hacer con ella. ¿Recuerdas algo de los lugares donde vivías con tu madre?, preguntó Arturo, rompiendo el silencio. Un nombre de calle, un parque, una tienda. Cualquier detalle podría ser útil. Sofía terminó de sorber la última cucharada de sopa y se quedó pensativa. Sus recuerdos eran fragmentos dispersos, imágenes borrosas teñidas por el paso del tiempo y la tristeza. No mucho. Recuerdo una plaza con palomas, muchas palomas, y una tienda con olor a papel viejo. Mi mamá me llevaba allí a veces. Decía que los libros guardaban historias que te hacían compañía. Olor a papel viejo. Era una pista vaga, casi poética, pero era algo. Una librería, quizás, sugirió Arturo. La niña asintió. La señora de la tienda era amable. Tenía el pelo blanco como el algodón y siempre usaba un delantal azul. Nos daba galletas. Al día siguiente, comenzaron su improbable investigación. Arturo, armado con la vaga descripción de Sofía, se sumergió en mapas online y directorios antiguos, buscando librerías de segunda mano en barrios más viejos de la ciudad, cerca de plazas conocidas por sus bandadas de palomas. Era como buscar una aguja en un pajar, pero la determinación de Arturo era férrea. Tras varias horas, encontró una candidata prometedora. El Rincón del Lector,
una pequeña tienda familiar situada junto a la Plaza del Ángel. Al llegar, Sofía sintió una punzada de familiaridad. El edificio de ladrillo, la puerta de madera verde descolorida, todo parecía despertar un eco en su memoria. Al entrar, el característico aroma a papel y polvo los envolvió. Una mujer mayor, con el pelo completamente blanco y un delantal azul, levantó la vista desde detrás de un mostrador abarrotado de volúmenes. Era ella. ¿Doña Elvira?, preguntó Arturo con cautela. La anciana los miró por encima de sus gafas de media luna. Su expresión era severa, pero sus ojos guardaban una chispa de curiosidad. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?». Arturo empujó suavemente a Sofía hacia adelante. «Quizás recuerde a esta niña y a su madre, Elena. Solían venir aquí hace algunos años». Doña Elvira se inclinó, entrecerrando los ojos para enfocar el pequeño rostro. Su expresión se suavizó al instante, una flor abriéndose a cámara lenta. «¡Cielo santo! ¿Sofía? ¿Eres tú? Estás tan grande». Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de la anciana. Sofía se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar ante esa muestra de afecto tan inesperada. «Buscamos a su madre, Elena», continuó Arturo. «Perdimos el contacto. ¿Sabe usted a dónde pudo haber ido?». El rostro de doña Elvira se ensombreció. Pobre Elena, una buena mujer, trabajadora como pocas. La vida fue muy dura con ella. Siempre sentí que cargaba con una tristeza que no era suya, ¿sabe? La última vez que la vi, estaba desesperada, buscando trabajo. Me contó que antes de todo, ella era enfermera, una muy buena, según decía, en el Hospital de la Misericordia. Hospital de la Misericordia. El nombre golpeó a Arturo con la fuerza de un objeto físico. Sintió un vértigo repentino, una náusea que subía desde el estómago. La habitación pareció inclinarse, y el olor a libros viejos se mezcló con un olor fantasma, un olor aséptico y metálico que no lograba identificar. La mano de Sofía, pequeña y cálida, se aferró instintivamente a la suya, sintiendo su repentino malestar. Habían encontrado la primera pieza del rompecabezas, pero al hacerlo, habían desbloqueado una puerta en la mente de Arturo que llevaba mucho tiempo cerrada. El viaje de regreso al apartamento fue tenso y silencioso. Arturo conducía con una concentración casi febril, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. La mención del Hospital de la Misericordia había actuado como un detonador. En su mente, una tormenta de imágenes inconexas y sensaciones fantasmales luchaba por salir a la superficie. Veía destellos de luz blanca cegadora, oía el eco de un chirrido metálico espantoso y sentía el olor a ozono quemado. Eran fragmentos de una pesadilla olvidada, tan vívidos que le provocaban un sudor frío. Sofía, a su lado, permanecía callada, percibiendo la agitación de los hombres con la sensibilidad aguda de quien ha aprendido a leer el peligro en el silencio. Al llegar, Arturo se sirvió un vaso de agua con mano temblorosa y se quedó de pie junto al ventanal, mirando la ciudad sin verla. La información de doña Elvira había abierto una grieta en el muro de su amnesia. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que ese hospital era importante. Pero la conexión se le escapaba, oculta tras una niebla densa y protectora que su propia mente había erigido. Necesitaba ayuda profesional. Necesitaba respuestas que no podía encontrar por sí mismo. A la mañana siguiente, tras dejar a Sofía al cuidado provisional de su asistenta, a quien explicó la situación con una versión muy editada de la verdad, Arturo acudió a una cita que no había necesitado en años. El consultorio del doctor Méndez
Era un santuario de calma y tonos neutros, un lugar diseñado para aplacar ansiedades. El doctor, un hombre de cabello plateado y mirada penetrante, lo recordaba perfectamente. «Arturo, qué sorpresa verte por aquí», dijo Méndez, indicándole que tomara asiento. «¿Han pasado casi 12 años? Espero que no sea por una recaída». «No exactamente, doctor», respondió Arturo, inclinándose hacia adelante. «Necesito que me refresque la memoria. Sé que suena irónico. Necesito los detalles de mi accidente. Todo lo que pueda decirme». El neurólogo lo miró con curiosidad profesional, sacó una voluminosa carpeta de un archivador y la abrió sobre su escritorio. «Claro, el expediente es bastante claro. Accidente automovilístico de alta energía. Trauma craneoencefálico severo. El resultado fue un amnesia retrógrada lacunar. En términos sencillos, perdiste un bloque de memoria muy específico, principalmente las semanas que rodearon al evento traumático. Tu cerebro, en esencia, se protegió borrando el período más doloroso». Arturo asintió. Esa parte la conocía. «Lo que necesito saber, doctor, es la fecha exacta y el lugar». El doctor Méndez ajustó sus gafas y leyó el informe. «El accidente ocurrió el 23 de octubre. Te encontraron inconsciente en tu coche, que se había estrellado contra una de las columnas del paso elevado de la autopista sur. Curiosamente, a pocos kilómetros del Hospital de la Misericordia, donde te llevaron en un primer momento». Arturo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La coincidencia era demasiado brutal para ser casual. «Y hay algo más», continuó el médico, ajeno al impacto de sus palabras. «Es una parte delicada del historial, pero creo que es relevante para lo que preguntas. La razón por la que estabas en esa zona, la razón del estrés agudo que probablemente contribuyó al accidente. Tu esposa, Clara, había fallecido». El nombre Clara lo golpeó como una ola. Recordaba su rostro, su sonrisa, el sonido de su risa. La amaba. La recordaba enferma, pero los detalles eran borrosos, envueltos en una neblina de dolor sordo y antiguo. «¿Cuándo?», logró preguntar, la voz ronca. El doctor revisó de nuevo sus notas. «Clara Mello falleció el 20 de octubre, 3 días antes de tu accidente. Estuvo internada durante sus últimas semanas en la unidad de cuidados paliativos del Hospital de la Misericordia». Un relámpago de comprensión, tan doloroso como revelador, iluminó la mente de Arturo. Todo encajaba con una lógica monstruosa. La madre de Sofía, Elena, trabajaba como enfermera en el mismo lugar y en el mismo momento en que su esposa estaba muriendo. Su accidente, el que le robó la memoria, ocurrió justo después de perderla, en las inmediaciones de ese mismo hospital. No era una coincidencia, era una colisión de destinos, un cruce de tragedias. La pequeña canción de cuna que tarareaba una niña desconocida en la calle no era solo una melodía. Era la llave que conectaba su pasado perdido con el de ella de una forma que apenas empezaba a comprender, y que prometía ser mucho más compleja y devastadora de lo que jamás habría imaginado. Arturo regresó a su apartamento sintiéndose como un hombre hueco. Las revelaciones del doctor Méndez habían rellenado un enorme vacío en su biografía, pero lo habían hecho con la materia prima del dolor. Ahora recordaba, no en detalle, pero sí la abrumadora sensación de pérdida que lo había consumido en aquellos días oscuros. Recordaba la desesperación, la sensación de que el mundo se había quedado sin color ni sonido. El accidente ya no era un evento aislado e inexplicable, era la consecuencia lógica de un corazón roto. Al entrar, encontró a Sofía sentada en el suelo del salón,
dibujando en unas hojas que la asistenta le había dado. Levantó la vista, y sus ojos grandes y serios parecieron notar el cambio en él. «Tenemos que ir a un sitio», dijo Arturo, su voz más grave de lo habitual. «Al Hospital de la Misericordia». No le dio más explicaciones. Sofía, por su parte, no las pidió. Simplemente recogió sus lápices y lo siguió, aceptando la nueva dirección de su extraña odisea, con la pasividad de quien está acostumbrado a no controlar su propio destino. El hospital era un imponente edificio de ladrillo rojo, una construcción antigua que había visto generaciones de sufrimiento y esperanza pasar por sus pasillos. Al entrar, el olor familiar, una mezcla de antiséptico, enfermedad y flores marchitas, inundó el aire, provocando un nudo en el estómago de Arturo. Para él, era un mausoleo de su memoria perdida. Para Sofía, el último lugar de trabajo conocido de su madre. Navegar la burocracia del hospital fue una batalla en sí misma. Se dirigieron al departamento de archivos, un sótano lúgubre lleno de estanterías metálicas que se perdían en la penumbra. La empleada que los atendió, una mujer de expresión agria y permanente desinterés, los recibió con un suspiro de fastidio. ¿Registros de personal de hace 12 años? Imposible, sentenció, sin siquiera levantar la vista de su crucigrama. Esos archivos están en el depósito profundo. Necesitarían una autorización de la dirección y una muy buena razón. Arturo, que normalmente habría resuelto la situación con una llamada a sus influyentes contactos, se encontró extrañamente desarmado. No quería involucrar a nadie más en este asunto tan personal. Miró a Sofía, que observaba la escena en silencio. Fue ella, inesperadamente, quien rompió el impas. Se acercó al mostrador y con una voz clara y sin rastro de súplica, dijo: «Por favor, señora. Mi mamá trabajaba aquí. Se llamaba Elena García. Solo quiero saber si es verdad». La crudeza y la simpleza de la petición parecieron perforar la coraza de indiferencia de la funcionaria. Levantó la vista, realmente viendo a la niña por primera vez. Vio su ropa limpia pero mal ajustada, su rostro serio, la ausencia de una madre a su lado. Quizás recordó a sus propios hijos, o quizás simplemente tuvo un raro momento de empatía. Suspiró de nuevo, pero esta vez fue un suspiro de resignación. «Esperen aquí», masculló, levantándose de su silla con un crujido de protesta. Desapareció tras una puerta metálica y regresó 20 minutos después, cubierta de una fina capa de polvo y con un pesado libro de contabilidad en las manos. Lo dejó caer sobre el mostrador, levantando una nube de ácaros. «Turnos del personal de la unidad de paliativos. Busquen ustedes mismos. Tengo trabajo que hacer». Arturo abrió el libro con manos reverentes. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una caligrafía pulcra y repetitiva. Buscó la sección correspondiente al otoño de aquel fatídico año, y allí estaba. En la lista de enfermeras asignadas al turno de noche, el nombre Elena García aparecía una y otra vez. Su corazón empezó a latir con fuerza. Con una sensación de vértigo, pasó a los registros de pacientes de la misma unidad, en las mismas fechas. No tardó en encontrarlo. Clara Mello, habitación 304. Sintió un golpe sordo en el pecho, como si le hubieran extraído el aire. Era la confirmación definitiva. La prueba tangible de que los mundos de estas dos mujeres, su esposa moribunda y la madre de esta niña abandonada, se habían superpuesto en aquel mismo lugar lúgubre. Sus historias se habían entrelazado en los silenciosos pasillos de la muerte. Miró a Sofía, que señalaba con su pequeño dedo el nombre de su madre en el libro de registros. Una sonrisa triste y orgullosa se dibujó en su rostro. «Es ella»,
susurró. En ese momento, Arturo comprendió que la melodía de 6 notas no era solo el eco de su propia tragedia, sino también el puente que unía 2 abismos de soledad. La búsqueda ya no era solo sobre su pasado, era sobre el pasado de ambos, y las respuestas que encontraran podrían ser una carga demasiado pesada para los dos. La prueba documental en las páginas amarillentas del registro era irrefutable, pero dejaba un regusto a ceniza. Eran solo nombres en un papel, una conexión fría y burocrática que no explicaba el misterio fundamental: la canción. Arturo sabía que necesitaba encontrar a alguien que pudiera dar vida a esos nombres. Una persona que hubiera estado allí y pudiera recordar no solo los hechos, sino las interacciones, las conversaciones susurradas en los pasillos silenciosos, a altas horas de la noche. La idea de buscar a antiguas colegas de Elena parecía una tarea titánica, casi imposible después de más de una década. Sin embargo, la fortuna, o quizás el destino, les ofreció un atajo inesperado. Mientras revisaban por última vez el libro de registros antes de devolverlo, el dedo de Sofía se detuvo en otro nombre, justo al lado del de su madre: Beatriz Soler. El nombre aparecía con la misma frecuencia, en los mismos turnos. Había una pequeña anotación al lado de algunas fechas, una estrella dibujada con un bolígrafo diferente. Mi mamá hablaba de ella, dijo Sofía en voz baja, con un hilo de emoción en la voz. Decía que Beatriz era su amiga, su única amiga de verdad en el hospital. Ese era el cabo del que necesitaban tirar. La búsqueda de Beatriz Soler fue considerablemente más sencilla que la de un fantasma del pasado. Era un nombre menos común y, afortunadamente, seguía trabajando en el sector sanitario. Un par de llamadas estratégicas y una consulta a la base de datos del Colegio de Enfermería revelaron que ahora era supervisora en una clínica privada en el otro extremo de la ciudad. Arturo concertó una cita inmediatamente, presentándose como un antiguo conocido de la familia de Elena que buscaba información. La clínica era moderna y reluciente, un contraste absoluto con la atmósfera pesada del Hospital de la Misericordia. Beatriz Soler resultó ser una mujer de unos 50 años, con una mirada cálida y una sonrisa que parecía genuina. Los recibió en su pequeño despacho, y su expresión se iluminó de inmediato al ver a Sofía. «¿No puede ser, pequeña Sofía?», dijo, llevándose una mano a la boca. «Te recuerdo de las fotos que Elena me enseñaba. Siempre estaba tan orgullosa de ti. Por favor, sentaos». Arturo sintió un nudo en la garganta. Explicó brevemente que estaban intentando reconstruir los últimos años de Elena y que cualquier recuerdo que tuviera sería de gran ayuda. «Elena era un alma buena», comenzó Beatriz, su mirada perdida en el pasado. Una trabajadora incansable, pero llevaba una gran pena por dentro. La situación con el padre de Sofía la había dejado devastada. Recuerdo que nos tocó juntas una temporada muy dura en paliativos. Es un trabajo que te consume si no tienes cuidado. ¿Recuerda a una paciente en particular?, preguntó Arturo, tratando de mantener la voz firme. Se llamaba Clara Mello. El rostro de Beatriz cambió. La calidez dio paso a una expresión de profunda melancolía. Claro que la recuerdo. ¿Cómo olvidarla? Era una mujer joven, bellísima, con una enfermedad terrible, pero tenía una paz interior. Era increíble. Elena y yo hablábamos mucho de ella. Elena en especial se encariñó mucho. Pasaba horas en su habitación, incluso fuera de su turno. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Había algo que unía a Elena con esa paciente. Ambas compartían una especie de soledad y una canción. El corazón de Arturo se detuvo.
¿Una canción? Sí, la señora Clara hablaba mucho de su esposo. Decía que era un hombre maravilloso, un músico aficionado, y que había compuesto la melodía más hermosa del mundo para el hijo que habían perdido tiempo atrás. A veces, cuando tenía fuerzas, la tarareaba. Era una nana muy triste, pero muy bonita. Elena la aprendió. Decía que le daba consuelo. Beatriz suspiró. El peso de aquellos recuerdos era palpable. La historia tuvo un final terrible por partida doble. Poco después de que la señora Clara se fuera, nos enteramos de la noticia. Fue un shock para todas. El marido de ella, destrozado por el dolor, sufrió un accidente de coche espantoso. Recuerdo que decían que había perdido la memoria y que después de un tiempo, simplemente desapareció. Nadie supo más de él. El despacho pareció encogerse alrededor de Arturo. Cada palabra de Beatriz era un martillazo que encajaba las piezas en su sitio con una precisión brutal. El músico aficionado. El esposo que compuso una canción para un hijo perdido. El hombre que, tras la muerte de su esposa, sufrió un accidente y desapareció. No había duda. El hombre desaparecido era él. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Sofía, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y confusión, sin comprender aún la magnitud de la revelación que acababa de caer sobre ellos como una losa. Él era el origen de la canción, el fantasma en el centro de toda la historia. Salieron de la clínica y se sumergieron en el bullicio anónimo de la tarde. Arturo caminaba como un autómata, sus movimientos rígidos y mecánicos. Las palabras de Beatriz resonaban en su cabeza, creando un eco ensordecedor que lo aislaba de todo lo demás. Él era el marido. Él había compuesto la canción. La amnesia no solo le había robado los recuerdos de su dolor, sino también la memoria de su amor, la historia detrás de esa melodía que ahora lo atormentaba. Se sentía como un extraño habitando su propio cuerpo, un actor leyendo el guión de una vida que no recordaba haber vivido. Sofía caminaba a su lado, en silencio, adaptando sus pequeños pasos al ritmo errático del hombre. Ella no había captado todas las implicaciones de la conversación, pero había percibido el cambio sísmico en Arturo. Lo vio no como un protector, sino como alguien tan perdido y roto como ella misma. Llegaron al coche y se sentaron. Arturo no arrancó el motor. Se quedó mirando al frente, con la vista fija en un punto inexistente. Su mente, sobrecargada y en estado de shock, comenzó a hacer lo que mejor sabía: buscar patrones, construir estructuras, conectar puntos para dar sentido al caos. La lógica del arquitecto se impuso sobre la confusión del hombre. Elena, la madre de Sofía, se había encariñado con su esposa Clara. Elena conocía la canción. Elena tenía una hija pequeña, Sofía, que ahora cantaba esa misma melodía. Su propio hijo había fallecido. Había un vacío, una pérdida, y aquí estaba esta niña, de la edad aproximada que tendría su propio hijo, portadora de su legado más íntimo. En la tormenta de su cerebro conmocionado, una idea floreció. Era una idea ilógica, nacida de la desesperación y el anhelo, pero en ese momento le pareció la única explicación posible. Una conclusión tan improbable que solo podía ser verdad. ¿Y si su hijo no había muerto? ¿Y si Clara, en un acto desesperado, se lo había confiado a Elena? ¿O si Elena, por alguna razón desconocida, se había quedado con la niña? No, eso era demasiado complejo. La conexión tenía que ser más directa. Su mente saltó por encima de los huecos, ignorando las inconsistencias, y aterrizó en una conclusión que le ofreció un salvavidas en medio del océano de su confusión. Se giró lentamente en su asiento y miró a Sofía.
La observó de verdad, no como a una niña de la calle o una pieza de un rompecabezas, sino como a una posibilidad. Sus ojos oscuros y profundos, su cabello castaño, la forma de su rostro. Buscaba un parecido, un rastro de Clara o de sí mismo. Y en su estado de sugestión, creyó encontrarlo. Sofía. Su voz salió ahogada, temblorosa. Creo que lo entiendo todo. La niña lo miró, expectante. La canción, yo la escribí. La escribí para mi hijo, para mi hija. Se corrigió, la palabra sintiéndose extraña y maravillosa en sus labios. Pensé que la había perdido. Pensé que los había perdido a todos. Pero no fue así. La confusión en el rostro de Sofía se hizo más profunda. ¿Qué quieres decir? Arturo extendió una mano temblorosa y con una delicadeza infinita, apartó un mechón de pelo de la frente de la niña. El contacto fue eléctrico, un puente tendido sobre años de soledad y misterio. Quiero decir que tu madre, Elena, no te abandonó, te protegió, te cuidó para mí. Sofía, creo que eres mi hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargado del coche, tan pesadas y luminosas como una estrella fugaz. Para Sofía, que había vivido toda su vida bajo la sombra del abandono, la idea era abrumadora. La posibilidad de tener un padre, un hogar, una historia que no comenzara con la palabra sola, era un sol que emergía tras una noche perpetua. Las lágrimas, que había aprendido a reprimir con tanto esfuerzo, brotaron de sus ojos sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que se sentía como un terremoto en su alma. Arturo la atrajo hacia sí en un abrazo torpe y abrumador. Era la primera vez que abrazaba a alguien con verdadero sentimiento en más de una década. Sintió la fragilidad de los hombros de la niña temblando contra su pecho y, por primera vez, el vacío que lo había atormentado durante años pareció llenarse. Se aferraron el uno al otro, dos náufragos que creían haber encontrado tierra firme en medio de la tormenta. Era una esperanza falsa, construida sobre cimientos de dolor y conclusiones precipitadas, pero en ese momento, para ambos, se sentía como la verdad más absoluta y redentora del universo. Los días que siguieron a la revelación en el coche fueron como vivir dentro de un sueño. Para Sofía, el austero apartamento de Arturo se transformó en un hogar. El silencio ya no era opresivo, sino tranquilo. Había ropa nueva que no le quedaba grande, comidas calientes a horas regulares y, lo más importante, la presencia constante de alguien que la miraba no con lástima, sino con un asombro protector. Arturo, por su parte, se sumergió en su nuevo papel con una dedicación total. La arquitectura, su antigua pasión, quedó relegada a un segundo plano. Su proyecto ahora era esta niña. Le compró libros, le enseñó a usar un ordenador, y pasaban horas hablando, tratando torpemente de reconstruir los años perdidos con fragmentos de historias y suposiciones. Había una euforia palpable en el aire, una sensación de milagro. Arturo sentía que una parte de su alma, congelada durante 12 años, comenzaba a deshelarse. La culpa y la niebla que rodeaban la pérdida de Clara se disipaban lentamente, reemplazadas por la luminosa realidad de Sofía. Habían encontrado el final feliz que ni siquiera se habían atrevido a buscar. Sin embargo, en medio de esta felicidad casi perfecta, una pequeña semilla de duda comenzó a germinar en la mente de la persona menos esperada, la propia Sofía. Una noche, mientras Arturo intentaba sin mucho éxito preparar la cena, Sofía estaba sentada en un taburete de la cocina, tarareando distraídamente la melodía de 6 notas. Era algo que hacía a menudo, un tic nervioso
que ahora había adquirido un nuevo significado para ambos. ¿Sabes?, dijo Arturo, girándose con una espátula en la mano y una sonrisa que rara vez había usado antes. Nuestra Clara, le habría encantado escucharte cantar eso. Sofía dejó de tararear. Su ceño se frunció ligeramente. Había algo en esa frase que no encajaba. Una pieza del rompecabezas que se negaba a acoplarse. Se quedó en silencio, buscando en los recovecos de su memoria, entre los recuerdos borrosos y las historias fragmentadas de su madre. Mi mamá decía algo sobre la canción, murmuró, más para sí misma que para Arturo. Decía que era especial, que era un regalo. Lo era, afirmó Arturo con suavidad. Era un regalo que le hice a ella, y a ti. No, insistió Sofía, sacudiendo la cabeza. No era así. Ella decía que la canción era el regalo de un ángel llamado Clara. La espátula que Arturo sostenía resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un estrépito metálico que rompió el encanto del momento. Se quedó inmóvil, mirando a la niña. La frase no tenía sentido. Si Clara era su madre, ¿por qué Elena se referiría a ella como un ángel que le había dado un regalo? La lógica se tambaleaba. Era un detalle minúsculo, una frase recordada a medias por una niña, pero tenía el peso de una verdad inamovible. La hermosa y sencilla narrativa que había construido en su mente comenzó a mostrar fisuras. ¿Estás segura de que decía eso, Sofía?, preguntó, su voz desprovista de la confianza de antes. Sí, lo repetía mucho cuando yo era muy pequeña y no podía dormir. Decía que el ángel Clara nos cuidaba desde el cielo y nos había dejado su música para no sentirnos solas. El castillo de naipes se derrumbó. El doloroso y reconfortante relato de una hija perdida y reencontrada se disolvió ante la lógica aplastante de esa simple frase. Si Clara era un ángel en el cielo que les había dejado su música, entonces no podía ser la madre de Sofía. La conexión era otra, más indirecta, más compleja. La euforia de los últimos días se evaporó, dejando un vacío helado en su lugar. Necesitaban la verdad completa, sin importar lo dolorosa que fuera. Tenemos que volver a un sitio, dijo Arturo, su voz tensa, a la librería de doña Elvira. Regresaron a la pequeña tienda con olor a papel viejo. Doña Elvira los recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver la gravedad en sus rostros. Arturo le explicó la nueva pieza de información, la frase sobre el ángel Clara. La anciana escuchó con atención, asintiendo lentamente. Elena era una mujer muy sentimental, dijo finalmente. Después de que se fue, dejó aquí una pequeña caja. Dijo que si alguna vez volvía, la guardara para ella, o que si algo le pasaba, se la diera a alguien que buscara a Sofía. Pensé que nunca llegaría el día. Doña Elvira desapareció en la trastienda y regresó con una caja de zapatos polvorienta. Dentro había un par de fotos descoloridas, algunos papeles sin importancia y un viejo oso de peluche, con un ojo de botón colgando y el pelaje gastado por el uso. Arturo lo cogió. Era ligero, pero notó un bulto duro y antinatural en la espalda, cosido con un hilo de un color diferente al resto. Con manos temblorosas, buscó unas tijeras en el mostrador y cortó con cuidado las puntadas. Dentro del relleno de algodón, envuelto en una bolsa de plástico, había un pequeño cuaderno de tapas negras. El diario de Elena. El silencio en la trastienda de la librería era denso, cargado de expectación. El pequeño cuaderno de tapas negras yacía sobre el mostrador de madera como un artefacto de otro tiempo, un cofre del tesoro que podía contener tanto una fortuna como una maldición. Arturo lo abrió con una delicadeza casi quirúrgica
sus dedos rozando las páginas frágiles y amarillentas. La caligrafía de Elena era apretada y elegante. Cada palabra, un testimonio silencioso de sus pensamientos más íntimos. Sofía se acercó, apoyando la barbilla en el mostrador, sus grandes ojos fijos en el diario que contenía la historia de la madre que apenas recordaba. Arturo comenzó a leer en voz alta, su voz un susurro ronco que llenaba el pequeño espacio. Las primeras páginas eran un relato crudo de soledad y lucha. Elena escribía sobre el dolor del abandono, detallando cómo el padre biológico de Sofía las había dejado sin mirar atrás, desvaneciéndose de sus vidas y dejándola a ella como una madre soltera y sin recursos en una ciudad implacable. Describía la angustia de los trabajos precarios, el miedo constante a no poder alimentar a su hija, la vergüenza de tener que pedir ayuda. Era un retrato desgarrador de una mujer al límite de sus fuerzas, cuyo único faro era el amor incondicional por su pequeña. A medida que avanzaban en la lectura, la narrativa cambió. El diario los transportó a los pasillos del Hospital de la Misericordia. Elena describía la dureza del trabajo en la unidad de paliativos, un lugar donde la esperanza era un bien escaso. Y entonces apareció un nuevo nombre en las páginas, Clara Mello. Hoy conocí a la paciente de la 304. Leía Arturo. Se llama Clara. Tiene una luz en los ojos que desafía la enfermedad que consume su cuerpo. Hay una tristeza profunda en ella, pero también una serenidad que nunca he visto. Habla de su esposo, Arturo, como si fuera el sol, y de un hijo que perdieron. Su dolor es tan inmenso, y aún así, encuentra la fuerza para sonreír. Página tras página, el diario documentaba la creciente conexión entre la enfermera y su paciente. Elena relataba cómo pasaba sus descansos en la habitación 304, no por obligación, sino porque la compañía de Clara le daba un tipo de consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Fue en una de esas noches largas y silenciosas cuando Clara le confió su tesoro más preciado. Clara me ha cantado una canción esta noche, continuaba la entrada. Una nana que su Arturo compuso para el bebé, que ahora es un ángel. 6 notas simples, pero contienen todo el amor y toda la pena del mundo. Me ha dicho que la cante para que no se olvide, para que la música de su familia no muera con ella. Me siento como una guardiana de algo sagrado. Arturo tuvo que detenerse, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. La verdad era más íntima y desgarradora de lo que había imaginado. No había ningún complot, ninguna hija secreta. Solo 2 mujeres compartiendo su soledad en el umbral de la muerte. El diario seguía, relatando el fallecimiento de Clara y el dolor que le causó a Elena, una pena prestada que sentía como propia. Y luego, la noticia del accidente de Arturo. He oído lo del señor Mello, un accidente terrible. Dicen que ha perdido la memoria. El pobre hombre ahora está doblemente solo. El mundo es demasiado cruel a veces. Fue en las entradas posteriores donde el plan de Elena tomó forma. Desarraigada, sin trabajo y con una niña pequeña que alimentar, se encontró cantándole a Sofía la única melodía que le traía paz. La nana de Clara. Le canto la música de Clara a mi Sofía, escribía. Sé que no debería, que es como robar un recuerdo ajeno. Pero cuando la canto, siento que el amor de esa familia me envuelve y me protege. He decidido tomarla prestada. Será nuestro secreto, un regalo del ángel Clara para que mi hija nunca se sienta sola, para que siempre tenga una canción que la acune. La última página del diario no era una entrada, sino una carta. La fecha era de varios años después, y la tinta estaba ligeramente borrosa,
como si hubieran caído lágrimas sobre ella. Estaba dirigida a un destinatario que Elena nunca creyó que la leería. Para Arturo Mello, comenzó Arturo a leer, su voz quebrándose. Si alguna vez lees esto, significa que el destino es más extraño de lo que pensamos. Quiero que sepas que nunca fue mi intención usurpar tu dolor. Tomé tu canción porque era lo más hermoso y puro que había encontrado, y quería que mi hija creciera con al menos una cosa hermosa en su vida. No soy nadie para pedirte nada, pero si me ha pasado algo, por favor, cuida de ella. No está unida a ti por la sangre, pero sí por la música de un amor que me enseñó que la belleza puede existir incluso en medio de la peor tragedia. Perdóname. Arturo cerró el cuaderno. El aire estaba cargado con el peso de la confesión final. Miró a Sofía, que tenía los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, sino de comprensión. Finalmente entendía el legado de su madre. No era un abandono, sino un acto de amor desesperado. La verdad había llegado, y era una verdad que no los unía como padre e hija, sino de una manera mucho más compleja y profunda, como los herederos de una historia de amor y pérdida, que ahora les pertenecía a ambos. La pequeña trastienda de la librería se convirtió en un santuario. Doña Elvira, con una discreción llena de sabiduría, les había dejado solos, cerrando suavemente la puerta tras de sí. El peso del diario de Elena permanecía entre Arturo y Sofía, no como una barrera, sino como un puente construido con las palabras de una mujer ausente. La revelación final, aunque dolorosa, no había provocado el colapso que Arturo temía. En su lugar, un tipo de calma extraña y catártica comenzó a sentarse en la habitación, disipando los últimos vestigios de la falsa esperanza y dejando espacio para una verdad más sólida y agridulce. Arturo miró a Sofía, esperando ver la devastación en su rostro. En cambio, encontró una serenidad que reflejaba la de la mujer descrita en el diario. La niña extendió su pequeña mano y la posó sobre la cubierta del cuaderno. Así que ella no me abandonó, susurró, una afirmación más que una pregunta. Ella me estaba protegiendo. Sí, respondió Arturo, su voz recuperando algo de su firmeza. Hizo lo único que sabía hacer. Te dio lo más valioso que tenía, aunque no fuera suyo. Te dio una historia. Para Arturo, la verdad fue como un relámpago que iluminó los rincones más oscuros de su alma. El dolor por la pérdida de Clara, que la amnesia había encapsulado y la falsa esperanza había distorsionado, ahora podía ser sentido plenamente. Se permitió llorar, no por la hija que nunca tuvo, sino por la esposa que había amado tan profundamente y por el hijo que habían perdido juntos. Lloró por la tragedia de Elena, una mujer que había llevado una carga ajena por pura compasión. Eran lágrimas limpiadoras, un torrente que arrastraba 12 años de confusión y vacío. Ya no era un hombre con un agujero en su pasado. Era un hombre con una historia completa, llena de amor, pérdida y una conexión inesperada. Para Sofía, la revelación fue una liberación. La narrativa de su vida, hasta entonces definida por el estigma del abandono, fue reescrita. Su madre no era una figura que la había descartado, sino una heroína trágica que había luchado por ella de la única manera que pudo. La melodía de 6 notas ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino el símbolo de un legado de amor resiliente que había pasado de Clara a Elena, y finalmente a ella. Su soledad no era un defecto, sino la consecuencia de una historia mucho más grande. Salieron de la librería de la mano, no como un padre y una hija, sino como 2 supervivientes que habían encontrado en el otro a la única persona en el mundo capaz de comprender la complejidad de su vínculo.
El pacto que habían hecho en aquel callejón, la ayuda de él a cambio de la canción de ella, se había cumplido de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado. En los meses siguientes, el apartamento de Arturo continuó su transformación. Dejó de ser un mausoleo minimalista para convertirse en un hogar. Las paredes blancas se llenaron con los dibujos coloridos de Sofía. El silencio fue reemplazado por el sonido de sus risas y conversaciones. Arturo, cumpliendo la petición silenciosa de la última carta de Elena, se convirtió en el guardián de Sofía. No por obligación, sino por elección. Inició los trámites legales para convertirse en su tutor, un proceso que afrontó con la misma determinación con la que antes diseñaba rascacielos. Una tarde, Arturo llevó a Sofía a una habitación que había permanecido cerrada durante más de una década. Dentro, cubierto por una sábana blanca, había un piano de pared. Era el piano en el que había compuesto la nana hacía tantos años. El aire estaba viciado, cargado de polvo y recuerdos. Arturo levantó la tapa y sus dedos, torpes al principio, encontraron las teclas. Tocó las 6 notas. Nana, na, duerme, mi bien. Pero no se detuvo ahí. Continuó, y la melodía se expandió, revelando armonías y progresiones que Sofía nunca había oído. La pequeña y triste canción de cuna se transformó en una pieza completa, con partes de melancolía, pero también con momentos de luz y esperanza. Era la canción entera, no solo el fragmento que había sobrevivido al naufragio de sus memorias. Tu madre solo conocías el principio, dijo Arturo, sin dejar de tocar. Pero la canción no termina con la tristeza. Mira. Se hizo a un lado en el banco y le indicó a Sofía que se sentara a su lado. Colocó los pequeños dedos de ella sobre las teclas blancas y negras y, con una paciencia infinita, comenzó a enseñarle. No le estaba enseñando solo una melodía, le estaba entregando su historia, la historia de Clara, la historia de Elena. Estaban tomando el himno de sus pérdidas compartidas y transformándolo, nota a nota, en el himno de su nueva e improbable familia. La música que había nacido del dolor ahora era la promesa de un futuro. Un lazo forjado no por la sangre, sino por la extraordinaria capacidad del amor para encontrar un eco a través del tiempo.